Muy buen día, mi nombre es Diana Verónica Vides Martínez, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador en la Facultad de Derecho y pues con este video hago entrega a mi tercera evaluación de la asignatura Derecho Penal Juvenil con el tema del análisis al decreto legislativo número 222 de la Ley Penal Juvenil. Como introducción, pues podemos decir en la siguiente presentación, pues se hace con el objetivo de analizar el decreto legislativo número 225, que nos introduce reformas sustanciales al régimen jurídico de responsabilidad penal juvenil, pues dando así mi opinión acerca del impacto de las modificaciones, viendo en consideración si representan un retroceso o un avance en cuanto a la protección de los derechos de niños y adolescentes en nuestra legislación penal juvenil. Bueno, pues como primer punto tenemos el artículo 1, que es la modificación al artículo 119 del Código de la Ley Penal Juvenil. En su contenido se incorporan los incisos quinto y sexto al artículo 119, estableciendo que los menores que reciban una medida de detención provisional o pena de prisión por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado cumplirán su privación de libertad en centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales, con separación en pabellones hasta que alcancen su mayoría de 18 años de edad. Una vez alcanzada la mayoría de edad, pues serán sometidos al régimen general de adultos. Además, los adolescentes procesados por delitos comunes seguirán cumpliendo sus medidas conforme a la Ley Penal Juvenil y otras leyes de protección a la niñez. En cuanto a la modificación respecto a la regulación anterior, pues podemos ver que antes todos los menores cumplían su internamiento en centros especializados juveniles y bajo la responsabilidad de instituciones orientadas a la reinserción. Y pues ahora se permite el cumplimiento de la privación de libertad en cárceles administradas por el sistema penitenciario de adultos, cuando se trate referente a delitos de crimen organizado. Pues la evaluación respecto a mi opinión en cuanto al impacto, pues tiene un impacto negativo, ya que considero pues que se vulneran principios fundamentales internacionales que protegen a menores privados de libertad según lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, aumenta también el riesgo de violaciones de derechos humanos al exponer a adolescentes a condiciones carcelarias de adultos, aunque hay una separación de pabellones. Y pues no ayuda en cuanto a los procesos de rehabilitación a una reinserción social, que deben ser una prioridad en cuanto a justicia juvenil. También podemos ver el siguiente artículo, que es el artículo 2 en cuanto a la disposición transitoria. Pues en su contenido ordena que los menores actualmente internos bajo medida cautelar o pena de prisión basada en la ley contra el crimen organizado sean trasladados a los centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales conforme a criterios internos en cuanto a distribución. Y pues podemos ver en esta modificación respecto a la regulación anterior que antes los adolescentes permanecían en centros juveniles hasta el cumplimiento de su sanción o a su mayoría de edad, y pues ahora se dispone el traslado inmediato de estos adolescentes a cárceles administradas por el sistema penitenciario de adultos. A mi criterio, pues tiene un impacto negativo, ya que el traslado forzado puede generar una retraumatización en menores y además puede dar paso a violaciones al debido proceso, ya que no establece un protocolo de evaluación de riesgo ni medidas específicas de protección individualizada, como sugieren los estándares internacionales. También podemos ver la modificación del artículo 3 en cuanto a la vigencia. En su contenido dice que el decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Pues con respecto a la evaluación personal, considero que no tiene un impacto ni efecto positivo ni negativo, porque no se ve afectado nada. Más bien, esta disposición es meramente formal y de procedimientos, como lo requiere la técnica legislativa. Simplemente ayuda a que el proceso establezca límites en cuanto a fechas y términos del proceso. Bueno, en cuanto a mi conclusión acerca del tema, pues el decreto legislativo número 225 introduce reformas punitivas al sistema de justicia juvenil salvadoreño, priorizando la prisión sobre la rehabilitación.
pues aunque se intenta mantener alguna separación de menores respecto a los adultos, las condiciones penitenciarias y la administración por parte de centros penales representan un riesgo grave para los derechos de los adolescentes y menores. Principalmente veo yo impactos negativos como la criminalización exacerbada de la adolescencia. También creo yo que se da un retroceso en cuanto al enfoque de justicia restaurativa y el riesgo de violaciones sistemáticas a derechos humanos de los adolescentes y menores de edad. Pues hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias.